Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde el monte, desde este lugar de oración, con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que te va a bendecir. Hoy dándole continuidad a esta serie acerca de los dones espirituales, quiero hablar del don de la fe. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. La palabra fe es una palabra común entre nosotros, la comunidad cristiana, ya que en el camino de Dios todo se trata de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. El libro de Hebreos capítulo 11, el verso 1, nos brinda una definición clara de la palabra fe y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En hebreo la palabra fe es emuná, que quiere decir certeza, seguridad y fiabilidad. Ahora, nosotros tenemos que distinguir los tipos de fe que la palabra de Dios nos menciona, porque la Biblia habla de la fe como una fe salvadora, habla de la fe como un fruto del Espíritu y habla de la fe como un don del Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La Biblia habla de esa medida de fe que provoca convicción en nosotros y nos empuja a recibir a Jesús. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 10, la Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Efesios 2:8 habla de la fe salvadora. Pero en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, la Biblia habla de la fe como un fruto del Espíritu. Primera de Corintios 12:9 habla de la fe como un don del Espíritu. Ahora nosotros tenemos que hacer la diferencia entre un fruto y un don. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, estamos hablando de un carácter espiritual. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando de una capacidad espiritual para el servicio en la obra de Dios. Es decir, que la fe como un fruto habla de ese carácter de fe que nos ayuda a mantenernos confiados en el camino del Señor. Pero ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de la fe como un don? Se refiere a esa medida de fe o una fe especial para operar junto con el don de milagro y el don de sanidad. Algo que nosotros vemos es que hay personas que tienen una fe salvadora, pero no tienen fe para recibir milagros. Si ellos se mueren hoy, ellos se van con Jesús. Pero hay muchas personas enfermas que ya son salvos, pero no tienen fe para recibir el milagro. Es ahí donde nosotros necesitamos el don de la fe que nos ayuda a entrar en la sanidad y en los milagros que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo de esto nosotros lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 3, el verso 16. Cuando las personas se preguntaban cómo el paralítico se había levantado, la Biblia dice que Pedro respondió, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre ha recibido esa completa sanidad. Es decir, que el don de fe nos ayuda a recibir la sanidad y los milagros. La Biblia dice procurar los dones espirituales y el don de la fe no es una excepción. Todos nosotros debemos procurar ese don para que veamos milagros, señales y prodigios en nuestras vidas. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición, que tú estés atento a cada una de las palabras que subimos en esta serie y cada contenido de este canal de YouTube. Quiero recordarte nuevamente que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.